Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas y vamos en la semana 23, día 6, y hoy vamos a platicar acerca de 2 de Samuel del 21 al 24. De hecho, hoy terminamos el libro de 2 de Samuel. Comencemos con una oración. Espíritu Santo, bienvenida Rita. Pero sobre todo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido seas, Señor, a este tiempo de transmisión. Bienvenida sea tu palabra. Te pedimos discernimiento, te pedimos sabiduría, te pedimos revelación, te pedimos que nos hables, que hagas que esta palabra llegue, Señor, cruce mares y fronteras y llegue a donde haya un corazón dispuesto, con necesidad de escuchar esta palabra. Llega a quien tú quieres llegar, Espíritu Santo, pues queremos darte la bienvenida y queremos honrarte a ti. Gracias, mi amado Jesús, por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues 2 de Samuel 21. Inicia con este tema, venganza de los Gabaonitas. Dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Ahora, dice aquí, ¿verdad?, que hubo hambre por 3 años consecutivos. Pero si podemos recordar, Saúl ya estaba muerto. Saúl ya no era el rey, Saúl ya no estaba ahí. Sin embargo, esto aparece, ¿verdad?, como una maldición. Sería una maldición generacional, ya que es una maldición que te está alcanzando del pasado. Es alguien que ya hasta murió. Pero como él era el rey, ahora todo Israel estaba teniendo hambre por causa de Saúl, de lo que él había hecho. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Dice aquí entre paréntesis, los Gabaonitas no eran hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel le habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ahora, si recordamos quiénes son estos Gabaonitas, iríamos a Josué 9 del 3 al 15. Josué, perdón. Estos eran unos que cuando vieron que Israel estaba muy fuerte y poderoso, hicieron como, dice aquí, se llama la astucia de los Gabaonitas. Ok, dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho a Jericó, ¿qué es lo que había hecho a Jericó y a Jai? Usaron de su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino y rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y hasta ahí voy a leer. Entonces, los Gabaonitas vivían en Israel porque cuando apenas estaban conquistando en los tiempos de Josué, los Gabaonitas hicieron un acuerdo con ellos, ¿verdad? Actuaron astutamente y se fingieron que venían de muy lejos, y a partir de ahí hicieron ese acuerdo como de ser siervos de Israel. Pero aquí nos habla de que cuando estaba Saúl reinando, tenía tanto celo por Israel que empezó a matar a los Gabaonitas. Y eso no fue agradable a los ojos de Dios. Y esa sangre que él había derramado ahora estaba trayendo consecuencias. Es por eso que les dice, ¿verdad?, que Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y Judá. Es decir, esta hambre que estaba viviendo Israel muchos años después, ya que había muerto Saúl,
ahora estaban teniendo hambre a causa de la maldad que él les había hecho. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Es decir, ¿cuánto no habrán maldecido los gabaonitas a los de Israel cuando Saúl mató a la mayor parte de gabaonitas? Tal vez mucho. Y tal vez a veces nosotros no alcanzamos a entender el poder que tiene nuestra boca cuando maldecimos o cuando bendecimos. Cada que nosotros maldecimos a una persona. Bueno, les voy a dar un pequeño ejemplo que viene a mi mente de la importancia que tiene la bendición o la maldición que alguien profesa sobre nosotros. Hubo hace tiempo, iba yo a comprar unos muebles de madera y estaba buscando a alguien que me trajera como el flete, ¿no? Y entonces llega un señor ok, sube los muebles y todo, pero estaba así como muy negativo, en muy mal plan. Y estaba diciendo puras incoherencias. Entonces resulta que no llegamos a un buen acuerdo. Y entonces le dije, bueno, pues si no los quiere llevar, no los lleve. Y muy enojado bajó los muebles. Después vino un taxi que tenía como arriba algo, ¿verdad? Puso los muebles en la parte de su techo, los amarró y vinimos. Y cuando veníamos llegando frente a mi hogar, hay un árbol de mango grandísimo. Y cuando él viene subiendo con esos muebles en el techo de su taxi, los muebles cayeron al suelo. Y vi, ¿verdad?, cómo se quebró algunos cajones, alguna parte de los muebles. Y lo primero que vino a mi mente fue, wow, el Señor que tan molesto se fue, cuánto no me ha de haber maldecido, ¿verdad? Y yo ignorantemente ni siquiera hice una oración para decir, ay Señor, ¿verdad? Algo. Pero sí Dios me dio esa enseñanza. O sea, cuando nosotros vamos por la calle, podemos ir bendiciendo o podemos ir maldiciendo, ¿verdad? Podemos irle deseando el bien a las personas y Dios los bendice. O podemos ir con nuestra actitud, si se te atraviesa alguien en la calle y le, como vulgarmente decimos, ¿verdad?, una mentada, lo estás maldiciendo. Te enojas y dices cosas, estás maldiciendo a las personas. Y si más adelantito pasa algo, tú le mandaste una maldición. Entonces, aquí habla, ¿verdad?, de que los gabaonitas, David les dice, ¿qué podemos hacer para ustedes para que nos bendigan, para que nos deseen bendición? Ya que con mucha certeza todas esas viudas, todas esas personas que vieron morir a esas personas a causa, para ellos, a causa de los israelitas, no solamente a causa de Saúl, seguramente los maldecían. Entonces es importante lo que sale de nuestra boca. Y también es importante, ¿verdad?, que nosotros oremos, ¿verdad?, por esa protección, por esa... A partir de ahí yo comencé a orar, ¿verdad?, por ese vallado, Señor. Guárdanos, pon un vallado que nos proteja. No temas de que, ay, cualquiera entonces me va a poder venir y maldecir. Por eso nosotros oramos, por eso le pedimos a Dios. Yo creo que en ese caso de los muebles, Dios lo permitió para que yo entendiera la importancia de lo que sale de nuestra boca, aún con gente desconocida. Bueno, dice por aquí, los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que ellos dicen, bueno, Saúl
mató a muchos de nosotros, ahora nosotros pedimos justicia y queremos 7 de su sangre para que paguen. ¿Cómo se le llamaría esto en lo espiritual? Un derecho legal que tiene el enemigo en una maldición generacional. Ahora vamos a ver las dos caras por aquí, ¿verdad? El bien y el mal. Dice, pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y Mefiboset. Recordemos que este era Mefiboset, hijo de Saúl, y al que se le perdonó la vida era Mefiboset, hijo de Jonathan, o sea, era nieto. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilai, Meloalitita. Bueno, ok. Sí recordamos que Mical era la esposa o fue una de las esposas de David, una esposa que fue creo yo que fue la primera. Y fue hija de Saúl y estaba enamorada de David y fue también la que de alguna forma lo humilló cuando él estaba danzando ante Jehová y le dijo que era muy vil, que era, como en pocas palabras comunes, que era un corriente, ¿verdad? Que cómo se atrevía a estar con los siervos danzando de esa forma. Y David le dice, aún me haré más vil por causa de Jehová. Pero esto le trajo a Mical una maldición, que fue que ya no volvió a tener hijos. Mas, sin embargo, Mical, después de haber sido esposa de David, recordemos, ¿verdad?, que ella le fue dada a otro príncipe, a otro hombre, y aquí podemos ver que con ese hombre tuvo varios hijos. Y ahora estos hijos de ella con este príncipe, creo que era un príncipe, están bajo maldición. Ahora estos 5 hijos, aparte que ya no había podido tener hijos con David, estos 5 hijos les son quitados para ser ahorcados. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una maldición generacional. Y vamos a ir a 2 partes. Primero vamos a ver esa maldición generacional. Vamos a ver, está en Éxodo 20, a partir del 4. Bueno, del 3 dice, no tendrás dioses ajenos, son los 10 mandamientos. Dice Dios aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de la que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué tiene que ver esta parte, verdad? Que diga, no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces aquí estamos hablando de cómo Dios, ¿verdad?, nos muestra que hay maldiciones generacionales, que parecería que no, pero lo que yo hago puede afectar a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, hasta la 4ª generación. Eso es que Satanás tiene un derecho legal gracias a estas palabras, ¿verdad? De decir, bueno, tú, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, de los mandamientos es idolatría. Dice que no te hagas ídolos, que no tengas objetos, que no tengas muñequitos, que no tengas cosas a los cuales adorar, porque eso trae una maldición hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, en el caso de Saúl, que es de lo que estamos hablando, Saúl asesinó a los gabaonitas y ahora sus hijos y sus nietos, aunque Saúl ya estaba muerto, estaba esa maldición generacional llegando a ellos. Ahora eran ellos que se les estaba pidiendo su vida por una maldición generacional, porque Saúl había matado a los gabaonitas y no solo eso, ahora había hambre. Primero hubo hambre en todo Israel
a causa de que Saúl había matado a estos hombres por ser él el rey. Ahora, ¿querían quitarse esa maldición? Ok, ellos estaban diciendo, danos la sangre de aquellos que son de su sangre. Entonces, si te parece muy duro y dices tú, wow, o sea, ¿cómo Dios puede permitir que la maldición sea visitada hasta la tercera o cuarta generación? Bueno, Dios es Dios y es un Dios justo. Pero ¿sabes algo más? Dice también, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, no solamente la maldad se visita hasta la tercera y cuarta generación, sino que si tú haces bondad, si tú eres ese misericordioso, ¿verdad? Y amas a Dios, sobre todo eso, porque dice que Él hace misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿A cuántas de tus generaciones? A millares, a miles. Es decir, si tú tomas la decisión de amar a Dios con todo tu corazón y guardar sus mandamientos, 1000 generaciones después de ti son bendecidas. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Estamos en 2 de Samuel 21, 7. Dice que a Mefiboset, hijo de Jonathan, le fue perdonada la vida por un pacto que habían hecho David y Jonathan. Y esto viene en 1 de Samuel 15, donde están ellos platicando y le dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Bueno, esa plática que ellos tuvieron, Jonathan y David, fue un pacto que ellos hicieron, el cual, como fue ante Dios, tuvo validez. Entonces, cuidado también con lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Ya sea para maldecir o para bendecir en nuestras generaciones siguientes, tiene poder. Podemos ver, ¿verdad? Saúl, ese asesinato que hizo, ahora está cobrando la vida de algunos de sus hijos y de sus nietos. Pero, ¿qué pasó ahí? Hubo una intervención divina. Jonathan procuró por sus generaciones el bien y eso fue suficiente para salvar a su hijo, a su propia sangre. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, justamente, pongámonos a cuentas con el Señor. Ahora, si tú te preguntas, bueno, es que mira, yo no sé, ¿verdad? Si mi abuelo, mi bisabuelo, o a veces sabemos que tal vez tuvimos un bisabuelo agresivo o un abuelo. Yo en mi caso sé que tuve un bisabuelo que anduvo en la guerra. No sabemos qué es lo que haya pasado, ¿verdad? Pero a veces conocemos historias, ¿verdad? De robo, de muerte, de cosas hacia atrás. Eso es información muy valiosa para nosotros que podemos usar en una oración pidiéndole a Dios. Señor, hoy venimos ante ti, ¿verdad? Más o menos te explico cómo. Hoy venimos ante ti a pedirte que perdones la iniquidad de mis antepasados, de mi abuelo, de mis abuelos, de 100 generaciones atrás, Señor. Perdónalos, perdona aquellos pecados. Las iniquidades son aquellos pecados, ¿verdad?, que vienen desde generaciones muchas veces. Perdónalos para que esa iniquidad no alcance. Vierto la sangre de Cristo sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia y rompo con toda maldición generacional que venga de línea paterna o materna, porque a partir de que tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, legalmente ahora somos sus hijos. Ahora nosotros debemos obtener las bendiciones que vienen de parte de Jesús. Pero ¿qué crees que sucede? Sucede que el enemigo, aún sabiendo que nosotros ya somos hijos del Rey de Reyes, Jesucristo, aún así muchas veces sigue diciendo, no, yo tengo derecho legal ahí, tengo un derecho legal porque el abuelo, porque el bisabuelo hizo esta maldad.
Entonces ahí tenemos que venir nosotros a hacer esa oración, romper con toda maldición generacional y recordarle al diablo que nosotros tenemos un abogado que es Jesús y que rompe esas maldiciones y que la sangre de Cristo ya pagó por aquellos pecados y por aquellas cosas, maldiciones generacionales que vienen desde el pasado, y así se rompería esa maldición generacional. Bueno, y las bendiciones, por ejemplo, como lo veíamos con David y Jonathan pactando, bueno, eso fue algo que un papá, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? Yo pido misericordia para mis generaciones. Eso también lo podemos hacer nosotros, como hijos de Dios, que lo hemos aceptado en nuestro corazón, que lo amamos, ¿verdad? Y que buscamos hacer su voluntad. También nosotros venimos y le decimos, Señor, mira, aquí yo te entrego mi casa, mi hogar, mi familia, mis generaciones, las consagro para ti, son tuyas, Señor, bendice mis generaciones. Y esa oración que tú estás haciendo en este momento alcanza también a tus generaciones. Ellos también pueden ser bendecidos, ellos también pueden ser resguardados. Dice la Biblia, caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu diestra, okay, pero a ti no te tocarán. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un vallado alrededor de nosotros y muchas veces ese vallado son las oraciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestra familia, de la esposa o del esposo. Todo eso nos guarda, ¿verdad? Es como ese pacto que hizo Jonathan con David y que lo hicieron en Jehová, en Dios. Bueno, dice por aquí, entonces respondieron, perdón. Sí, perdón. Me cambié de hoja sin querer. Ok. Dice, que tomó el rey 2 hijos de Rispa y hija de Aja, de los cuales había tenido Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Pausa. Claro, nosotros como estamos solamente leyendo, ¿verdad? Ay, wow, los ahorcaron 7, wow. Pero imaginemos lo que esta mujer Rispa debió haber sentido. Oye, ya eres viuda, ya tu marido, que tal vez hizo mucho daño, él ya murió. Pero ahora vienen y esa maldición de tu marido alcanza a tus hijos y vienen a pedirte tus hijos por algo que hizo su padre. ¿Qué habrá sentido esta mujer? ¿Cuánto le habrá dolido que ahorcaran a sus 2 hijos? ¿Verdad? Aquí dice que fue y tendió una tela. Seguramente era un luto, un llanto, el estar ella ahí llorando por sus hijos y viendo, ¿verdad? No queriendo que se le pare un ave encima, no queriendo que le piquen la cara, que se coman sus cuerpos después de que ya estaban muertos. Cuán grande dolor debió haber sentido esta mujer. ¿Cuántas madres habrá, verdad, que hayan perdido sus hijos por una maldición generacional? Porque si a veces podemos ver, oye, alguien, ¿verdad?, murió de tal forma. Pero si te vas a las generaciones hacia atrás, resulta ok, recuerdo un cantante famoso de corridos que muere un día y creo que al año exacto, en la misma fecha, en el mismo lugar de la carretera y todo, también su hijo tiene un accidente y se mata en el mismo lugar. Es una maldición generacional. Cuando tú ves que algo está pasando desde generaciones atrás, ahí
tenemos que abrir nuestros ojitos y decir, ok, esto ha estado pasando en mis generaciones. ¿Qué tengo que hacer? Venir y orar, venir y decirle, Señor, rompe esta maldición generacional en el nombre de Jesús, la rompo. Ha estado pasando esto, te pido que perdones, Señor. Si algo la está causando, revélamelo y comienzas a orar. ¿Para qué Dios nos da esta información? Para que nosotros podamos interceder. ¿Sabes? Un ejemplo, ¿verdad? Hace tiempo, cuando mi pequeño, que hoy tiene 2 años, estaba de 10 meses, yo estuve en el hospital y pues era algo pues relativamente grave. Y recuerdo haber orado y haberle dicho, yo no quería irme y dejar a mi bebé, ¿verdad? Pero en algún momento le dije, Señor, bueno, haz tu voluntad, te encargo a mi hijo. Pero hubo alguien que también tuvo sueños acerca de mi esposo, ¿verdad? Llegando solo con el bebé. Y resulta que ondando podíamos ver maldiciones generacionales por línea paterna, ¿verdad? De generaciones atrás que se habían llegado a quedar así solitos con su pequeñito, como siendo padres viudos. Y también podíamos ver, por ejemplo, en mi caso, mi papá quedó huérfano de mamá a los 5 años. Entonces, había una maldición ahí que quería venir a cumplirse. Pero la misericordia de Dios nos alcanza cuando nosotros oramos a Él, cuando nosotros clamamos a Él. Esas maldiciones se rompen y se cortan, ¿verdad? Y eso hace que nuestras siguientes generaciones ya ahora no tengan que vivir esas maldiciones. Alguien tiene que pararse en la brecha y romper con esas maldiciones. Bueno, entonces podemos ver aquí a Rispa, ¿verdad? Que pues todavía Jesús no venía, todavía tal vez ella no intercedió o oró por sus hijos y esto les aconteció. Y dice que fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los había hurtado en la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Otra maldición más. Tú te das cuenta que Saúl y Jonatán fueron colgados y te das cuenta que ahora sus hijos y sus nietos también estaban colgados. También tuvieron que ir y bajarlos. Dice, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y esto nos enseña, por un lado, la importancia de un equipo. Si nosotros hablamos de lo espiritual, ¿verdad? Porque todo el Antiguo Testamento podríamos decir, ay, es que habla de mucha matanza, sí. Habla de mucha guerra, sí. Pero nosotros en la actualidad, después de Jesús, también vivimos guerras, pero son espirituales. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Entonces, ¿aquí qué nos enseña? Nos enseña que, aunque por ejemplo David era un hombre de guerra, era un hombre pues que mató a Goliat siendo un jovencito experimentado en guerra, también necesitamos un equipo de intercesión. Él necesitaba, ¿verdad?, su ejército. Nosotros constantemente necesitamos un equipo de intercesión. Necesitamos no sentirnos que somos
tan fuertes en lo espiritual que podemos estar solos, porque la Biblia dice también que un carbón encendido, si lo apartamos del fuego, se enfría. Sin embargo, si lo mantenemos en ese fuego, se enciende más, ¿verdad? Va a quedar en ese fuego total. Si nosotros podemos ser de mucha oración, podemos buscar mucho, pero a veces vienen ataques a nuestra vida donde nosotros necesitamos tener algunas amigas, algunas hermanas, algún grupo, ¿verdad? Donde nosotros podamos decir, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por mí, por favor? Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando me daban dolores muy fuertes, que yo decía, no voy a pedir oración porque me da pena estar pidiendo tan seguido oración. Pero cuando ya no podía más con los dolores, pedía oración. Y siempre Dios obraba. De una o de otra forma, obraba. Entonces, si tú no tienes un grupo de oración, un grupo de amigas que te ayude a orar, te recomiendo que comiences a pedirle a Dios ese grupo de amistades, ese grupo de personas que te ayuden a interceder, porque como David podemos en algún momento necesitar que alguien nos apoye en oración en medio de algún ataque. Siempre en lo espiritual nosotros muchas veces damos un golpe espiritual fuerte, ¿verdad? Alguna liberación, alguna oración fuerte por alguien más, algo, ¿verdad? Que al enemigo le hace enojar muchísimo y a veces viene un contraataque. Y muchas veces tenemos como esa juventud que tenía David o esa fortaleza que, ok, resistimos. Pero muchas veces el Señor, parte de ese vallado que nosotros tenemos espiritual, son las oraciones de aquellas personas que el Señor levanta en oración por nosotros. También es importante que nosotros estemos orando constantemente por las personas que el Espíritu Santo nos habla, que intercedamos por ellos. Dice, otra segunda guerra hubo después de En-Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaré, Orejim, de Belén, mató a Goliat Geteo. Este es otro Goliat. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David, o sea, un sobrino de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Bueno, algo más que podemos ver aquí cuando le dicen a David, ¿sabes qué? Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hay veces también que es tiempo de saber cuándo parar, y no me refiero a parar de orar, ¿verdad? Eso es algo que no vamos a parar de hacer hasta el último día de nuestras vidas. Eso es algo que no podemos dejar de hablar con Dios, pero sí a veces de hacer cierto trabajo. Aprender a delegar para no quedar ahí, ¿verdad? Porque sí hubo un momento en que Dios ya le quitó todos esos enemigos a David y hubo que parar de estar en guerra. Llegó su momento de parar esa guerra, ¿verdad? Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca, es mi fortaleza y mi libertador. Y yo quiero que tomes estas palabras para ti, que si estás pasando por dificultad, que si has pasado por tiempos difíciles, tú y yo recordemos que Jehová, nuestro Dios, es nuestra roca, es nuestra fortaleza, es nuestro libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Tú y yo podemos confiar en Él. Podemos venir confiados en Él, en que Él es nuestra fortaleza. Dice, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste.
que sea Él para nosotros es nuestro escudo. Es nuestro escudo. Cuando veas esos ataques que quieren venir, recuerda, aun si no hubiera nadie orando, intercediendo por ti, recuerda que la Biblia dice que Jesús intercede constantemente, todo el tiempo, ante el Padre por nosotros. Siempre hay alguien, y ese es Jesús, que no nos deja, que Él no se duerme ni cuando nosotros estamos dormidos. Él es nuestro escudo. Él es el fuerte de nuestra salvación. Él es nuestro alto refugio. Él es nuestro Salvador. De violencia nos libra. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Claro. No solamente es digno de que le pidamos y le pidamos cosas y que nos proteja y que nos guarde. También Él es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon con ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, o sea, del mismo infierno o de la misma muerte, me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos, y la tierra fue conmovida y tembló. Si aquí, ¿verdad?, que tiene enemigos, que aún fue rodeado con ondas de muerte, con torrentes de perversidad, que lo atemorizaron, que lo rodearon, que tendieron lazos de muerte sobre él. Entonces yo no te voy a mentir diciéndote que una vez que encuentres a Jesús, que Jesús habite en tu corazón, ya no vas a tener problemas, ya no te va a pasar nada, que vas a vivir flotando. Pues no, porque seguimos viviendo en esta tierra, seguimos viviendo en este mundo, y aunque la Biblia dice no pertenecemos a este mundo, pero seguimos en este mundo, aquí habitamos, y mientras estemos con vida en esta tierra va a haber problemas. La realidad es que la diferencia lo hace es que Dios está contigo, que ahora en tu angustia, como dice Él, en mi angustia invoqué a Jehová. Cuando estés pasando por ese valle tenebroso, por ese lodo cenagoso, por ese pozo de desesperación, porque lo vamos a pasar a veces, ¿qué puedo hacer? Dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Cuánta gente a veces no está pasando por un momento de desesperación y clama, Dios, ayúdame, Dios, no me abandones, Dios, no me dejes? Y ese clamor llega a Dios. Dios voltea a verte y te ayuda. Dice, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos y se estremecieron, porque se indignó Él. Ahora, Dios es un Dios de justicia, que los clamores llegan a Él. Por eso cuando nosotros vamos y cometemos un pecado, si tú vas, por ejemplo, y te metes a intimar con un hombre o con una mujer casada, ¿tú crees que el clamor de ese cónyuge no va a llegar a los oídos del Señor? ¿Tú crees que Él no va a escuchar el llanto de aquella esposa que le han quebrado su corazón? Claro que sí. Entonces por eso después, ¿verdad?, el amante teniendo problemas y pasándole un montón de cosas. ¿Por qué? Porque te estás atrayendo una maldición. Y no solo a ti, sino a tus generaciones. Lo acabamos de ver con Saúl. Saúl fue y mató a los gabaonitas. Ellos clamaron a Dios. Ellos pidieron justicia. Dios, ayúdanos. Dios ve lo que está pasando aquí. Claman por justicia. Y sabes, el enemigo, ¿verdad?, va a estar alerta. Aquí hay derecho legal para venirle a hacer daño. Mira, aquí hubo este pecado. Tengo derecho sobre sus generaciones. Cuidado, ¿verdad?, con lo que nosotros estamos haciendo, con ese pecado que nosotros estamos a punto de cometer.
¿Vas a robar? Antes de robar, piensa, ¿verdad? Ay, hombre, es una pequeña tranza, no pasa nada, vamos a estar muy bien. ¿Seguro? Seguro que no estás abriendo una puerta legal al enemigo de maldición para ti, para tu familia, para tus generaciones. Se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremeció porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. ¿Se acuerdan que hace unos días leíamos acerca de cuando el hijo de David le hace guerra y quiere matar a David y todos esos enemigos que venían siendo el mismo pueblo de Israel, que dice que fue más los que el bosque mató que los que mataron ellos? La naturaleza, ¿verdad? Haciendo estragos. ¿Por qué? Porque había maldición ahí. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean alargados los días de tu vida. Ahí podemos ver, al hijo de David haciéndole guerra a su padre, y podemos ver ese pueblo en contra de su rey. Entonces, ¿qué pasa? Maldiciones, te atraes maldiciones, y cuando te traes esas maldiciones viene la ira, ¿verdad? La ira, dice: envió desde lo alto y me tomó. Después de esto, ¿verdad? Que se vino la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. ¿Y qué leíamos hace un momento cuando decíamos que Jehová visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación? Pero también decía que él, a los que le aman y guardan sus mandamientos, él hace misericordia hasta 1000 generaciones. Entonces aquí está David diciendo: yo hice lo bueno delante de tus ojos, yo fui agradable delante de ti. Me pasaron muchas cosas malas, vinieron muchos malvados, pero yo no me aparté de ti. Podemos ver un David que cuando estaba en medio de la guerra, Absalón, su hijo, en contra de él, tratándolo de matar, y él diciendo: Absalón, mi hijo, no le hagan daño, que nada le pase. Había otro que lo iba maldiciendo por todo el camino: lo matamos. No, ¿por qué lo vas a matar? No lo mates. Misericordioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con estas palabras? No te canses de hacer el bien. Aunque la gente te pague mal, tus buenas obras. Es que, mira, yo le ayudé, yo hice traté, ¿verdad? Le conseguí trabajo, le presté dinero o le di, le llevé comida, le hice, y me pagó súper mal. No te preocupes, porque Dios paga bien. Dios es todo lo que tú hagas. No lo hagas como para las personas, porque vas a terminar lastimado. Vas a terminar con un corazón herido, porque claro, las personas somos humanas y a veces ninguno de nosotros pagamos bien, porque somos humanos. Pero ¿sabes quién sí paga bien? Dios.
Y Él está viendo todo lo que tú estés haciendo para bien. Él dice, ok, es un hombre, es una mujer justa. Ok, sin importar los desplantes, los desaires, los enojos, el trato de la gente, se está portando bien, está haciendo lo bueno. Ok, yo escucharé, yo inclinaré mi oído para escuchar esa oración de ese hombre o de esa mujer justa. No te canses de hacer el bien. No lo estás haciendo para las personas, lo estás haciendo para Dios. Es Dios quien en su momento, cuando tú lo necesites, va a pelear esa batalla por ti. Quien te va a sacar de ese pozo de la desesperación. Quien te saca del lodo, quien te saca de todos esos problemas que tú puedas tener. Dice, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, no me he apartado de sus estatutos. ¿Cuáles son esos decretos y esos estatutos? La Biblia, su palabra. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Ya sabemos que la salvación no es por obras, pero también sabemos que Él dice, quiero ver frutos dignos de arrepentimiento, por sus obras los van a conocer. Pueden hacer todo, pero si no tienen amor no tienen nada, porque Dios es amor. Entonces Él sí quiere que hagamos lo bueno. Dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Estoy hablando de Dios para nosotros. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú salvas al pueblo afligido. ¿Cuál venía siendo ese pueblo afligido, por ejemplo, en esta lectura? Los gabaonitas, que le estaban clamando a Dios por lo que les había pasado. Y el perverso, Saúl, que los había matado, y por eso ahora sus generaciones, sus hijos y sus nietos habían encontrado la muerte. Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la lámpara de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque recordemos que la roca es Jesús. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tenemos que entender que las batallas espirituales no son de nosotros. Es que no se trata de quién tú eres, se trata de quién es Él. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y el que despeja mi camino y el que hace mis pies como de cierva y el que me hace estar firme sobre mis alturas. Hace muchos años yo cometí el error de caer en una trampa de Satanás y querer ponerme a pelear con Satanás. No entendí hasta después que ese tipo de guerras no son mías, no soy yo quien pelea contra él, es Jesucristo. Nada soy yo para poder pelear una de estas batallas. Pero si Dios está conmigo, si su Espíritu Santo está morando en mí, es Él quien pelea mis batallas, es Él quien adiestra nuestras manos para la batalla. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré.
y no volveré hasta acabarlos. O sea, aunque Dios nos da la victoria, Dios nos hace, por ejemplo, pararnos frente a una persona que pueda estar endemoniada, que pueda estar atada espiritualmente, y nos usa a nosotros, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, para liberar cautivos, para sanar enfermos. Aunque parecería, ¿verdad?, cuando nosotros estamos yendo a orar por la persona, que somos nosotros quien lo está haciendo, porque Dios es tan bueno que así lo permite, ¿verdad?, que nos usa a nosotros. Pero no somos nosotros, siempre es Él. Siempre es Él que mora en nosotros. Siempre es el Espíritu Santo, siempre es Jesucristo con su sangre preciosa quien está haciendo la obra. Y nos permite, ¿verdad?, salir victoriosos de esas guerras espirituales, aún perseguir a nuestros enemigos. Dice, perseguiré a mis enemigos y los destruiré. No volveré hasta acabarlos, los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Ahora quiero recordarte algo, aunque aquí lo vemos, ¿verdad?, muy físico, porque en los tiempos de David no había venido Jesús. En nosotros es lo espiritual. Nosotros, nuestros enemigos no son las personas, no es contra carne ni sangre. Si tú tienes un enemigo físico, no te pongas a leerle estas cosas y pensar que todo esto le pase. No, porque lo que nosotros primero tenemos que tener es amor. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos de carne y hueso. Es que me hace la vida de cuadritos. Ámalo, perdónale, bendícele con tu ejemplo, con ese amor, ¿verdad?, que está en ti. Él va a ser transformado. Deja que Dios se encargue, ¿verdad? Abogado tenemos y ese es Jesús. Si Dios tiene misericordia de ellos, ¿quiénes somos nosotros para no tenerla? Pero esto que estamos leyendo es en lo espiritual. Esos enemigos que aquí habla que están bajo nuestros pies, que los ha echado debajo de nuestros pies, están hablando de lo espiritual. Eso es lo que verdaderamente debe de pasar cuando nosotros llegamos a un lugar. Esa atmósfera tiene que cambiar, porque nosotros no llegamos solos, nosotros llegamos con el Espíritu Santo. Jesús viene delante de nosotros. La presencia de Dios llega a donde tú llegas, y en lo espiritual ellos tienen que salir huyendo. Estas palabras no son para las personas. Esta enseñanza que aquí nos está dando Dios es para que nosotros entendamos esa área espiritual, no la física. Jesús ya nos habló de lo físico. Ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, perdónale. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Ayuda a tu enemigo, ¿sí?, a las personas. En lo espiritual tienes que acabarlos, tienes que saber y entender que así como está plagado de demonios, también hay muchos ángeles que nos están rodeando a nosotros, sus hijos. Que una guerra espiritual se desata cuando nosotros llegamos a un lugar. Preocúpate cuando no pasa nada. Preocúpate cuando tú llegas con una persona que está en depresión, con un espíritu de muerte atormentándole, y tú llegas y no pasa nada. Tus palabras no hacen nada. Es más, ni siquiera tienes misericordia por la persona. Ahí preocúpate, porque en lo espiritual no está pasando nada. Cuando tú empiezas a darle la palabra a una persona, dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú empiezas a hablarle de Jesús, tú empiezas a hablarle de la palabra, y esas cadenas, esas ataduras, esos demonios que están ahí, tienen que salir huyendo. Eso es lo que pasa en lo espiritual. No volveré hasta acabarlos, los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. ¿Quiénes? Los demonios, los espíritus que estaban ahí atormentando a alguien. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Son tus enemigos. Siempre que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, que llevamos aquí, ¿verdad?, la marca del Cordero, que somos sellados con el Espíritu Santo, todos esos demonios nos ven como sus enemigos. Lo somos.
Lo somos porque nosotros cuando llegamos a un lugar tenemos que llegar a libertar a esa persona por medio de la sangre de Jesús. Jesús llega con nosotros. Dice, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, tienen que salir huyendo, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no los oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo en las calles de los pies los trituré. Eso hace nuestra oración. Dice la Biblia, la unción pudre el yugo. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Qué hermoso esto que dice. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. ¿Nunca has visto a una persona cuando oras por ella o cuando están orando por ella, cómo esa persona empieza a temblar? Esa persona puede estar en ese temblor saliendo de esas prisiones espirituales. Viva Jehová y bendita sea su roca. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Dice aquí, me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. ¿Sabes? Cuando Dios nos ha hecho libres, ¿cómo no vamos a glorificar su nombre? ¿Cómo no vamos a hablar de Él? ¿Cómo no vamos a todo el tiempo estar hablando de Él? Hoy, sin mencionar nombres, veía una hermanita, una mujer, y le decía, wow, cómo ha cambiado su rostro. De antes tener un rostro como de amargura, de tristeza, de pronto ahora hay un brillo en su mirada, una sonrisa. Y no lo he visto una vez, lo he visto muchas veces. Que después de estar las personas buscando la palabra de Dios, en oración, tienen un encuentro con Jesús y su rostro es transformado. Esa depresión que había, esa tristeza, ese dolor, esa angustia, eso que las atormentaba, que las tenía prisioneras y que aún en su rostro se marcaba, ¿verdad? Ese rostro de amargura, de tristeza, de dolor. De pronto es un rostro radiante, resplandeciente, iluminado. Eso es lo que hace la presencia de Dios en nosotros. Y cuando Él ha hecho eso por nosotros, ¿cómo no habremos de exaltar su nombre? ¿Cómo no habremos de llenar nuestra boca de decir, Dios está conmigo, Dios lo ha hecho, Dios me ama, el Espíritu Santo, Jesús? ¿Cómo no hablar de Padre, Hijo, Espíritu Santo cuando han hecho tanto en nuestras vidas? Esto mismo hacia David. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no hablar estas palabras cuando Dios le había librado ya de todos sus enemigos? Segunda de Samuel 23 dice, últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras, o sea, últimas de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Wow, qué bonito que te conozcan con estos nombres. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Te das cuenta lo que dice? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua.
Por eso cuando nosotros vamos a hablar de Dios, cuando nosotros vamos hablar de Él, tenemos que pedirle: Espíritu Santo, usa mi lengua, usa mi boca, úsame, habla por medio de mí. Aquí la Biblia dice que se puede, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Además dice su palabra: no te preocupes por lo que habrás de decir, porque yo te enseñaré lo que habrás de decir. Él puede usar nuestra boca, dice su palabra: me eres por boca, me serás por boca, me serás por profeta. Él quiere usar nuestros labios. ¿Sabes? Cuando veas una persona triste, herida, tú puedes serle por boca a Dios. Tú puedes ir y decirle: hey, Dios te ama. Puedes recitarle su palabra, la palabra de Dios, y estará usando tus labios. Has hablado por mí y tu palabra ha estado en mi lengua. Por eso le pedimos: Señor, úsanos, Señor, habla por medio de nosotros. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. A mí esto me suena a Jesús, esa roca de Israel. Dice, repitamos estas palabras, dice, me suena una profecía, dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Quién es la roca? Jesús. Habrá un justo gobernante entre los hombres, Jesús, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estamos hablando de profecías. ¿Sabes? David todavía no sabía de la existencia de Jesús. David todavía no sabía de que Jesús vendría para dar salvación, y que, como muchas veces lo habló Jesús, el trigo será puesto en un lugar y la cizaña será quemada. Hablando de nosotros, ¿verdad? Sus hijos, si tú le has aceptado en tu corazón, si tú le has dado decir a Jesús: eres trigo. ¿Cuál es esa cizaña? Los malvados, los que no lo quieren aceptar, los que dicen: yo no acepto el pacto, a mí no me interesa Dios. Bueno, dice aquí, ¿verdad? Como los espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Dice, son del todo quemados. Aquí está hablando de una profecía, David. Y después de esto, bueno, dice cuáles fueron los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Josabet, principal de los capitanes, que mató a 800 hombres en una ocasión. Wow. Después de esto, Eleazar, hijo Dodo, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Sabes cuál es nuestra espada? Esta, la palabra de Dios. Que estemos pegados, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Dice por aquí: este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de
se fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo a la siega a David en la cueva de Adulam, y en el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces David estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo. Eran valientes porque 3 fueron y se metieron contra todo un ejército solamente para llevarle agua a su rey. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevado. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y los puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elianán, hijo de Dodo, de Belén. Y bueno, ya comienza a decir todos los nombres de aquellos, pero yo mientras te leía esto pensaba, wow, imagínate, ¿verdad? Dice la Biblia que hay un libro donde se va escribiendo todo lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia que hasta de las palabras que nosotros hablamos tendremos que dar cuenta. Y yo imagínate que cuando llegues con el Señor y empiece a ver qué hizo Jessie, a ver qué hizo Betty, a ver qué hizo Irene, a ver qué hizo Noelia, qué hizo Rita, qué hizo cada uno de nosotros. Y que diga, wow, o sea, este fue valiente, con sus oraciones derribó este millar de enemigos, ¿verdad? Que empiece a decir, ok, esta mujer fue libre de locura por esta oración y estos demonios fueron aplastados por esa oración. Este fue sano de cáncer, este fue esto. Aunque no eres tú quien lo hizo, pero fue con tus oraciones que el Señor lo hizo, porque tú fuiste valiente y oraste en aquel hospital por aquella mujer, por aquel hombre. Tal vez nadie te pueda reconocer, tal vez tú digas, bueno, no soy conocido en este mundo, nadie sabe que existo, literal, no se conoce mi nombre en esta tierra, pero en lo espiritual, ¿saben quién es aquella viejita, aquella señora mayor, aquella mujer o aquella jovencita o aquel joven, aquel niño, ¿verdad? Que a lo mejor nadie dice, ¿y este quién es? No es un pastor de renombre, no es un siervo reconocido, no, pero con sus oraciones ha sido valiente, ha orado, ha intercedido, ha orado por enfermos, ha orado por gente que está prisionera en cárceles espirituales. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando el Señor saque ese libro, diga, estos fueron valientes. Estos iban, intercedían y se metían en esas guerras espirituales. Qué hermoso que nuestro nombre estuviera ahí, ¿verdad? Entre, los valientes.
Qué precioso sería. Bueno, segunda de Samuel 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Bérseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Primera de Crónicas. Ok. Bueno, hay una parte, la verdad no tengo la cita, pero habla de esos censos solamente debían de ser cuando Jehová lo ordenaba, y creo que había algo más que tenían que hacer, no te quiero mentir, pero al no hacerlo bien, o sea, al no hacerlo de parte de Dios, podía traer maldición para ellos. Entonces dice, respondió Jehová, dice, haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor, el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. En pocas palabras, David le está diciendo: hey, ve y haz un censo. Y Joab, sabiendo que esto atraería maldición para ellos, está tratando en dulces palabras de convencerlo de no hacerlo. Pero dice que a David pues no le importa tanto, ¿verdad? Prevalece su palabra. Dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon a Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danján y los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev y de Judá en Bérseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en el corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Recordemos que los videntes eran los profetas, así se les llamaba en aquel tiempo, ¿verdad? Era un hombre de Dios, no era algo malo, ¿ok? Dice, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Bérseba 70,000 hombres. Bueno, no podemos pensar que Dios es un Dios malo, porque no lo es. Solamente tengo que decirte que Dios es un Dios justo. Que el censar al pueblo en aquellos tiempos ya se sabía que traía maldición, y a David no le importó y como quiera lo hizo. Y es que eso es lo que pasa cuando tú eres la cabeza, cuando tú eres el presidente, cuando tú eres el gobernador, cuando tú eres el padre de familia. Tú eres la cabeza. Tus decisiones afectan a los que están bajo tu cobertura.
Por eso un rey que está haciendo lo malo, el pueblo sufre. Un gobernante que está haciendo lo malo, el pueblo sufre. Por eso es importante que oremos por nuestros gobernadores, por nuestros presidentes, por nuestros padres. Bueno, dice aquí, ¿verdad?, que vino una gran peste y que murieron 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y al ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tus manos se vuelvan contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según le había mandado Jehová. ¿Qué te quiero decir con estas palabras? El arrepentimiento. Si tú estás viendo que tu familia está en escasez, si tú estás viendo que están pasando cosas y no vienes al arrepentimiento y no eres capaz de ser sincero con Dios y decirle: perdóname por esta infidelidad. Sé que ahora mi familia está pasando por cosas difíciles porque hice este pecado. Es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser porque hiciste trampa, porque robaste, porque tantas cosas que puedes estar haciendo que le desagradan a Dios y tú no quieres venir al arrepentimiento. Y tu familia está pagando esas consecuencias. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Ven en arrepentimiento. Entiende por favor que el ser la cabeza conlleva una responsabilidad. Dice: y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: para comprar de ti la era, en fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos, y los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y así hemos terminado con esta lectura del libro de Samuel. Bueno, algo que tocó mucho mi corazón fue esta parte. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Muchas veces nosotros queremos congraciarnos con Dios, pero no queremos darle nada. No queremos darle nada. Y no se trata de cantidad económica, porque podemos ver que a Jesús le agradó la ofrenda de la viuda y solo eran un par de moneditas. Pero como él sabía, era todo lo que ella tenía para dar. ¿Qué le estamos dando tú y yo a Dios? Si le estamos dando nuestro corazón, si le estamos dando nuestro tiempo, si le estamos dando nuestra alabanza, nuestra adoración. Cuando vamos a darle algo, le damos lo que nos sobra. ¿Qué le estamos dando? Pues me gustó esta parte que dice: no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. A veces hasta para los ayunos, ¿verdad? No queremos sufrir en un ayuno, no queremos. Y yo hoy quiero invitarte a que le des tu corazón, que se lo des con toda sinceridad. Si eso quieres hacer,
Acompáñame en esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero darte gracias por la vida. Hoy quiero darte gracias por tocar la puerta en mi corazón. Hoy te dejo entrar. Hoy quiero, Señor, que mi vida sea cambiada y transformada. Hoy te acepto como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido tu Espíritu Santo que se quede conmigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Esta pequeñita oración es el primer paso que nosotros damos. Es el más importante, porque es como si estuvieras firmando un acta de adopción ya firmada por Jesús con su sangre, diciendo: yo di mi vida por Él, para que Él sea mi hijo, pero no lo forzaré. Ahora Él tiene que venir y firmar con sus palabras y decir: lo acepto, para que se convierta en mi hijo, para que deje de ser solamente una creación mía y se convierta en mi hijo. Ahora que eres su hijo, yo quiero orar por ti, por aquellas maldiciones generacionales. Ora conmigo y que el Espíritu Santo te vaya revelando. Yo sé que el Espíritu Santo te va a revelar aquellas áreas generacionales por las que tú debes orar. Espíritu Santo, yo te pido que ahí donde cada persona esté, tú les reveles, tú les muestres, Señor, qué es lo que tienen que orar. Si ha habido pecados, generacionales que hoy estén afectando sus vidas y las vidas de sus hijos o de sus nietos, que tú les reveles que si es hechicería, si es idolatría, si es asesinato, si son, qué pecados son, Señor, para que hoy podamos venir a pedirte perdón. Bueno, pues ora conmigo, repite si te es posible conmigo estas oraciones. Espíritu Santo, hoy te pedimos que dirijas esta oración. Hoy cubrimos nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros esposos o las esposas, nuestros hijos, todo lo que amamos, todo lo que nos has dado, lo que habrás de darnos, lo que poseemos, es cubierto con tu sangre preciosa. Declaro que hay un vallado alrededor de nuestras casas, alrededor de nosotros, que no podrá ser penetrado por el enemigo, que tú estás poniendo ese vallado para cuidarnos y que tú nos libras de todo ataque o contraataque del enemigo. Y venimos ante ti, mi amado Jesús, venimos a esa corte celestial, porque hay una corte celestial. Y Señor, ahí donde hay derechos legales que el enemigo ha presentado, que ese adversario nuestro ha presentado en nuestra contra o en contra de nuestros hijos o de nuestras generaciones, venimos a vertir la sangre tuya, Señor. Venimos no como una creación tuya, sino como hijos tuyos, como hijos que están siendo defendidos por ti, que eres nuestro Padre, mi amado Dios. Hoy venimos a este tribunal a pedirte perdón por los pecados de nuestras generaciones pasadas. Si hubo asesinatos, si hubo robos, si hubo adulterio, si hubo fornicación, si hubo pecados sexuales, si hubo mentiras, si hubo adicciones, cualquier pecado, Espíritu Santo, que tú sabes que pudo haber en nuestros antepasados y que ahora el enemigo cree tener derecho legal sobre nuestras vidas. Eso se rompe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te estamos pidiendo perdón por nuestra línea paterna y materna y estamos rompiendo toda maldición generacional en contra nuestra, en contra de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestras generaciones. Hoy clamamos tu misericordia para 1000 generaciones nuestras. Hoy venimos a entregarte, nos ponemos de acuerdo juntas orando, Señor, para pedirte por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por nuestras generaciones, que tu palabra se cumpla. Que bendigas a 1000 generaciones nuestras.
que nuestros hijos te conozcan, que nuestras generaciones te conozcan. Las consagramos para ti, Señor Jesús, las ponemos en tus manos. Te pedimos que viertas tu sangre preciosa sobre nuestras generaciones, que los alcances, Señor, que aunque los años pasen y nosotros ya no estemos en esta tierra, tú recordarás esta oración. Tú recordarás esta oración como recordaste el pacto entre David y Jonathan. Así recordarás que hay un pacto entre tú y nosotros, y ese pacto es tu sangre preciosa sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Con esa sangre, Señor, sellamos nuestras generaciones. Con esa sangre te decimos, aquí están nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás generaciones, te las estamos entregando a ti. Que tu bendición esté sobre ellos. Que tu bendición esté sobre nuestras generaciones. Que los envuelvas, que los cubras con tu sangre preciosa, que les protejas, que guardes. Padre, rompemos toda maldición generacional en contra de nuestras generaciones y de nosotros. Toda maldición de pobreza, de escasez, de enfermedad, de muerte, de viudez temprana, de soledad. Señor, sabes cuáles son esas maldiciones que podrían estar operando en nosotros o en nuestras familias. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a aplastar la cabeza de esa serpiente espiritualmente. Esa serpiente está aplastada bajo nuestros pies, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús declaramos bendición sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros bienes, declarando que esa misericordia que tú ya has hecho para nosotros se cumple. Que esas palabras de bendición que tu palabra habla sobre nosotros se cumplen. Se cumplen tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Papito. Gracias porque aún nos preparas desde antes, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Papito hermoso, porque hoy se rompieron maldiciones generacionales, Señor. Hoy se rompieron cadenas y ataduras que nos tenían atados por generaciones. Hoy le quitaste el derecho legal al enemigo sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos o esposas, sobre nuestras familias. Hoy le quitaste todo derecho legal. Porque escrito está, Señor, en ese libro que somos tus hijos. Y que las bendiciones, que la Biblia, tu palabra, que tú dices que son nuestras y se van a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Papito. Gracias, yo te oro especialmente por aquellas personas a las que les has dado una promesa de que les darás casa. Tú tienes tu forma de hacerlo, Señor. Declaro que si has estado pidiendo, anhelando, deseando tener una casa, el Señor nos da esa casa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias Señor, gracias Señor. Amén. Bueno, creo que mientras oraba tenía una sonrisa dibujada porque el Señor me recordaba un sueño de esta madrugada que no entendí hasta hoy que estaba orando. Esta mañana me levanté con una sonrisa porque soñaba una casa nueva. Y soñaba que gente estaba haciendo fila para entrar a verla porque era muy hermosa. Y era porque ellos también querían tener una casa así. Y entonces, cuando alguien me dijo eso, ¿verdad? Es que están viniendo a ver tu casa porque es la única que está construida y es muy hermosa y quieren tener una. Y entonces yo decía, sí, pero sabes que antes voy a orar que todas esas personas sean bendecidas y que sean de bendición para nosotros y quiero ser de bendición para ellos. Y entonces aparecía como unos pequeños así como insectos y yo los aplastaba y después había como un insecto que se convertía como en una serpiente transparente y yo veía como yo estaba aplastándole la cabeza y la estaba aplastando la cabeza. Y cuando desperté supe que eso era algo espiritual, ¿verdad? Que eso era la cabeza de Satanás siendo machacada. Y lo entendí que era en esta oración que estaba siendo machacada. Que gente que desea tener una casa
no ha podido construir, no ha podido comprar o ha tenido y las ha perdido. Pero hace poco leímos una promesa que Dios nos decía: yo te hago saber que te haré casa. Créele al Señor. Créele que esas maldiciones generacionales que estaban en contra nuestra para que no pudiéramos ni siquiera construir o comprar o tener cosas propias, eso se ha roto con esta oración que acabamos de hacer. En lo espiritual eso sucedió, que la cabeza de Satanás fue aplastada, que así como decía David, tú has puesto mis enemigos bajo mis pies. Eso en lo espiritual. Y se va a reflejar en lo físico, porque dice su palabra que lo que nosotros atemos o desatemos en esta tierra, en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, está sucediendo también. Así que pues gracias por acompañarme en esta larga palabra. Hemos terminado con el libro de Segunda de Samuel. Gracias por acompañarme. Bendiciones.